Buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan. En este último día del mes de febrero, ya casi terminando, no en cuanto a calendario, pero sí a lo mejor en tiempo, entre comillas, disponible las vacaciones, extrañas vacaciones. No sé cuánta gente o cuántas personas habrán tomado días de vacaciones, pero está bastante complicado. En un par de días más se cumple un año desde que en Chile se anuncia, se detecta el primer caso de COVID. El 3 de marzo del año 2020 en Talca, en el hospital de Talca, se detecta el primer caso de COVID y bueno, hay historia conocida y todo lo que ha traído este año, ya casi un año de, de, em, de esta pandemia, y una de las cosas que más se resalta y más se recuerda, aparte de los casos confirmados diarios, son las muertes. Cada día en las noticias la palabra, no sé cuántas veces al día se mencionará, pero la palabra muerte está a flor de labio precisamente eh, a través y a raíz de quizás la pandemia. Siempre está y es una palabra muy contingente y vigente, pero sin ninguna duda las personas en nuestro país y a nivel mundial también están muy expectantes respecto a la contabilización de los muertos. ¿Cuántos muertos hay a la fecha? En Chile más de 20.000, a nivel mundial más de 2,5 millones de personas han fallecido. Estados Unidos dicen que el COVID ha traído más muertes que la Segunda Guerra Mundial. Y, y eso es lo que quizás más se trae a la memoria, cuántos muertos y la cantidad de muertos que existen a la fecha por esta pandemia. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Lucas el capítulo número 13. De hecho, este pasaje, cuando partimos con esta situación mundial, un pasaje que se me vino a mí a la mente, y algunos autores, algunos hermanos en páginas web lo mencionaron. Eh, y precisamente porque estamos casi a un año de esto en Chile, es que lo quiero compartir con todos ustedes, y tiene que ver precisamente con un llamado al arrepentimiento. Lucas capítulo número 13, de los versículos número 1 al 9. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí en la lectura a esta hora. Nosotros habitualmente, o se pensaba, o pensamos que las cosas malas o las tragedias que ocurren están condicionadas o tienen alguna connotación de carácter espiritual.
El pasaje que acabamos de leer lo podemos seccionar en dos partes, primero del 1 al 6, versículos del 1 al 6, y luego versículos del 6 al 9. La primera parte es un llamado al arrepentimiento. La primera parte podemos clasificarla como un llamado al arrepentimiento. Y los versículos del 6 al 9 podemos definirla como gracia, en una palabra. Y el énfasis y hacia dónde apunta y lo que quiere, a dónde nos quiere llevar aquí el Señor cuando habla y menciona estos pasajes, menciona dos tragedias. La primera tragedia que menciona tiene que ver con algunas personas que habían sido muertas o el emperador los había asesinado. El emperador había asesinado a algunos galileos en una zona del país. Y la segunda tragedia es una tragedia de tipo natural, una tragedia de tipo carácter natural. La primera es, entre comillas, intervenida o intervención humana. La segunda no es intervención humana, es una tragedia o un accidente que ocurre. Se cae una torre y mata a 18 personas. Y lo primero que estas personas piensan o se les viene a la cabeza es que algo hicieron. Por algo murieron. Probablemente sus vidas eran mucho más pecadoras y sus actos, y existía esa tendencia a pensar que las tragedias y estas muertes tan dramáticas le ocurrían a aquellas personas que eran pecadoras. Por lo tanto, aquellos que no experimentaban estas tragedias o estas muertes se excluían a sí mismos y se autojustificaban diciendo que en realidad no eran tan malos, sino que ellos, que eran mucho más malos, eran los que eran dignos de recibir esta justa retribución debido a que eran más malos que los demás. Y lo que hace el Señor Jesús acá es decirle, no, quita la atención respecto de esta creencia que existía asociada a que estas muertes trágicas y este tipo de acontecimientos les ocurrían a los que eran mucho más malos, le ocurría a los pecadores. Por lo tanto, si yo no moría, como mencionaba hace unos minutos atrás, no era pecador, no soy pecador, entonces no tengo que poner atención ni tengo que tomar conciencia de nada. Y aquí están las advertencias. Son dos advertencias que hace el Señor Jesucristo. Una, les dice y les muestra, por un lado, lo frágil que es la vida. La vida es frágil. Nuestra vida es frágil. No podemos proyectarnos hasta mañana, no sabemos. Podemos planificar, podemos programar, podemos definir nuestras horas de salida para, no sé, la mayoría salir a trabajar o qué sé yo. Pero nuestra vida es frágil. Así como estos que murieron a manos de Pilato, dice el versículo 3, respondiendo a esta pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y el Señor les dice, no está asociado a eso. Les dice, y es un llamado, antes, si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. La fragilidad de la vida. La vida es frágil. Nuestra vida es frágil. Basta un milisegundo y la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. La muerte está a la vuelta de la esquina. Y esto implica total y absolutamente y necesariamente que al recordar esto y al traer a la memoria esto, el encuentro con Dios está ahí. Tú vas a tener un encuentro con Dios. Sácate esa falsa noción de que no te va a pasar nada o porque no te ha pasado nada, te puedes autojustificar y decir, en realidad, soy mejor que el resto y las tragedias y las muertes trágicas les ocurren a aquellas personas que son más malas o realmente son pecadoras. Existía ese concepto, como dijimos. Pero el Señor es enfático.
Y no lo menciona una vez, lo menciona 2 veces. Y menciona la segunda como una tragedia natural. ¿Pensáis que acaso los 18 que murieron después se les cae un estanque en Siloé y mueren estos 18? Y les dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Pensáis que eran unos ofensores o unos deudores más grandes que los otros? ¿Y que acaso piensan que estas personas son más pecadoras que el resto? Él dice que no. Y nuevamente enfatizan y pone en relieve, una, la fragilidad de la vida, y dos, nuestra mortalidad. Somos frágiles. Y en un instante estamos y al otro instante ya no estamos. Un día estamos acá y al otro instante pasamos a la eternidad. Y sin distinción de edad, ni raza, ni credo, ni situación social, ni situación económica. El cementerio está total y absolutamente lleno de hombres y mujeres de toda clase, de todo tipo, que partió a la eternidad. Y eso es lo que hace la muerte. Pone de relieve la fragilidad de la vida, pone de relieve nuestra mortalidad. Y el Señor Jesucristo lo que está haciendo acá está colocando de relieve la necesidad de arrepentirse. La muerte nos llama a todos, algunos antes y a otros después. Pero eso implica necesariamente que nosotros nos encontremos con Dios, implica que nosotros estemos preparados para un encuentro con Dios. Hay un encuentro con Dios. El Señor los dice, y el segundo llamado es un llamado al arrepentimiento muchísimo más enfático. Antes, si no os arrepentís, vosotros de igual manera vas a perecer. Tú, amigo, si no te arrepientes, vas a perecer. Ese es el llamado. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a poner de relieve la tragedia, estas tragedias que van ocurriendo. ¿Por qué mencionábamos COVID? Porque es una tragedia, todos tenemos claro que es una tragedia mundial, todos tenemos claro que nos condiciona y que de cierta forma nos llama a vivir, entre comillas, una nueva normalidad. Es una palabra súper contingente que se ocupa, el llamado a vivir bajo una nueva normalidad. Y un autor decía, ¿cuándo la vida ha sido normal? Para poder vivirla. Voy a compartir una lectura cortita de un libro que se llama El peso de la gloria. Es de C.S. Lewis, y hay un capítulo en este libro, el capítulo 2, que habla de aprender en tiempos de guerra. El texto dice lo siguiente. Dice, la guerra no crea en absoluto ninguna situación nueva. Simplemente agrava la situación permanente de los humanos, de tal modo que ya no podemos ignorarla. Nos equivocamos cuando comparamos la guerra con, comillas, la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Incluso aquellos periodos que considerábamos más tranquilos, como el siglo XIX, resultaron estar, si se examinan con más detalle, llenos de crisis, alarmas, dificultades, emergencias. Y al final del capítulo dice lo siguiente. La guerra le hace algo a la muerte. Nos obliga a recordarla. La guerra le hace algo a la muerte, nos obliga a recordarla. La única razón por la que el cáncer a los 60 o la parálisis a los 75 no nos preocupan es porque los olvidamos. La guerra hace que veamos la muerte como algo real, y la mayoría de los grandes cristianos del pasado habrían considerado esto como una de sus bendiciones. Ellos pensaban que ser siempre conscientes de nuestra mortalidad era bueno para nosotros. Ellos pensaban que ser siempre conscientes de nuestra mortalidad era bueno para nosotros. Y si nosotros lo contemporaneizamos y lo aplicamos a nuestra realidad, la vida nunca ha sido normal. Y simplemente lo que está haciendo ahora esta pandemia
es traernos a la memoria y está mostrando y nos obliga a recordar la muerte. Nos obliga a recordar la muerte. La pandemia nos obliga a recordar la muerte. Todas estas personas que mueren y fallecen nos está mostrando nuestra mortalidad, nos está mostrando nuestra fragilidad. Y Dios es el llamado que hace. Uno de los propósitos, probablemente hay varios propósitos, pero sin duda uno de los propósitos que Dios tiene al traernos esto a la memoria y al ver la fragilidad de la vida y al ver tantos millones que han muerto, es un llamado al arrepentimiento. Los 18 que murieron al derrumbarse de una torre están llamados al arrepentimiento. Los que mató Pilato están llamados, los sobrevivientes están llamados al arrepentimiento. Y todo el resto de la humanidad hoy día, a este ya 28 de febrero del año 2021, casi un año del primer caso de COVID en Chile, el llamado es ese. La vida es frágil. La mortalidad y la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. Y Dios te invita y te llama, y está haciendo un llamado al arrepentimiento. Te está llamando al arrepentimiento, te está llamando y nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados, a que nuestra vida sea reorientada. Necesitamos una reorientación de la vida, sí o sí. Y de alguna manera esto implica estar de acuerdo con Dios. El arrepentimiento tiene que ver con estar de acuerdo con Dios. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Y ese cambio en la manera de pensar nuestra tiene que ver absolutamente con estar de acuerdo con Dios. ¿Y qué significa estar de acuerdo con Dios? Significa reconocer que sin Él estamos perdidos, reconocer que somos ofensores de Dios y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, vamos a perecer. Hay un juicio, hay un juicio. Dios estableció a los hombres que mueran una sola vez, dice la palabra, y después de esto viene un juicio. Y el tiempo aceptable es ahora, y el tiempo para el arrepentimiento es ahora. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo, el día de salvación. Tu vida está total y absolutamente incierta en cuanto a extensión, en cuanto a control respecto de si vas a despertar el día de mañana. Por lo tanto, el llamado es ahora, la urgencia es ahora, la advertencia es ahora, y el tiempo de arrepentimiento es ahora. Tu vida es frágil, mi vida es frágil, y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos confiar en Cristo como nuestro Salvador, necesitamos estar de acuerdo con Dios, necesitamos necesariamente estar de acuerdo con Dios y que nuestra vida requiere un cambio de dirección. Eso es arrepentirse. Nuestra vida requiere un cambio de dirección y estar de acuerdo con Dios, que lo que a Dios le desagrada y que el pecado te lleva al infierno, te lleva a la condenación, te lleva a esa muerte eterna por la eternidad. Pero la segunda parte del versículo del 6 al 9 nos muestra algo que es extraordinario. Si bien es cierto, el llamado al arrepentimiento es urgente, los versículos del 6 al 9 nos muestran y nos hablan de la misericordia de Dios y de la paciencia de Dios, hablando una figura de una viña, quien habitualmente simbolizaba la nación de Israel, que era una viña, y el dueño de esta viña venía por tercer año consecutivo a buscar frutos a esta viña y no lo encontraba. No encontraba fruto y quiso cortarla. Pero el que la estaba cuidando le dice que le dé un año más. Dale un año más. Dale un año más. Yo la voy a cuidar. Ya le daba cuidados y el cuidador de la viña le dice, dale un año más porque yo la voy a cuidar, yo le voy a dar cuidados especiales. Y el Señor hace y te da y nos da cuidados especiales. Te habla con ternura hoy día a ti. Te dice, arrepiéntete. Ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. El versículo 8 dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El amor y la paciencia de Dios. Amor porque implicaba cuidado.
Amor porque implica dedicación. Una viña implica trabajo, implica sacar todas aquellas cosas que están de más, piedras, arbustos, qué sé yo. No soy muy entendido en agricultura, pero creo que todos sabemos y nos damos cuenta de todo el trabajo que implica dedicarse y cuidar esta viña, y todo el sacrificio y los callos que salen en las manos a los agricultores. Y en todo ese cuidado hay amor, en todo ese cuidado hay gracia, en todo ese cuidado hay misericordia. Y eso eres tú, y eso soy yo. Y tú ves el cuidado, la gracia y la misericordia del Señor al cuidar, al darte una oportunidad, al darte un día más, al mostrarte el Evangelio, al mostrar y decirte a ti y a mí que si no nos arrepentimos, si no te arrepientes de tu vida, de tu manera de vivir lejos de Dios, la muerte está a la vuelta. Y el juicio está a la vuelta. Y podemos ver que los sufrimientos, las muertes trágicas o los sufrimientos que podemos experimentar, que podemos vivir, todos los sufrimientos que hemos quizás padecido a través de toda este año, es una muestra de gracia, es una muestra de amor por parte de Dios al permitir y al cuidarte y al permitir que todavía estés acá y al mostrar su misericordia y al mostrar su gracia. Y el sufrimiento finalmente tiene como propósito mostrar amor por parte de Dios. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo sufriendo en la cruz del Calvario fue la máxima expresión, la máxima muestra de amor por parte de Dios hacia la humanidad. Y el Señor Jesucristo sufre en la cruz del Calvario por pecados que no son de Él. Las personas pensaban que ellos morían, en este caso, porque eran más pecadores que ellos. El Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el santo, el sin mancha, el sin contaminación. Muere en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Sufre el juicio y el castigo que tú y yo merecemos. Y el Señor te está mostrando a esta hora y a esta tarde su gracia y su misericordia, y nos muestra su gracia y su misericordia, y nos muestra su amor, y nos muestra que el tiempo es ahora, y que la muerte está a la vuelta de la esquina, y que la muerte nos hace recordar lo frágiles que somos. La muerte nos hace recordar que somos seres mortales, que pasamos a la eternidad en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor nos llama. Y el 9 dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El peligro es inmediato. Es inmediato, es ahora. Hay un peligro inmediato. Hay una necesidad rápida de una respuesta a este llamado. La respuesta es rápida, la respuesta es ahora. La respuesta es urgente. Y te queda poco tiempo. Te queda poco tiempo para responder. No tienes tiempo para responder. Dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y la parábola queda abierta. Queda abierto el destino, queda abierto a que tú des una respuesta a esta hora. Queda abierto a que reconozcas que eres un pecador, que necesitas un cambio de mente, que necesitas un cambio de dirección, que necesitas alinearte con el pensamiento de Dios, que necesitas alinearte y estar de acuerdo con Dios. Y eso implica arrepentirte de tu pecado, y eso implica reconocer que eres un pecador. Eso implica reconocer que estás lejos de Dios, que no eres infalible, que eres un ser mortal, que eres un suspiro, que pasas en un instante a la eternidad. 2.5 millones de personas han pasado a la eternidad con esta pandemia a nivel mundial. 22.000 han pasado por esta pandemia a la eternidad. Y nos hace recordar la muerte, y nos hace recordar la fragilidad y la necesidad de arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como tu Salvador. Mira la gracia y la misericordia de Dios al dar este espacio, este tiempo de arrepentimiento. Los cuidados que Dios da, las misericordias que Él te muestra. No te ha desamparado, no desampara a nadie. Pero ahora es el tiempo aceptable, porque
Si no lo haces ahora, ya será demasiado tarde. Necesitas arrepentirte ahora de tus pecados, necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador. Ahora, la advertencia está. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de arrepentimiento es ahora. Y la parábola deja abierta la invitación, deja abierta el espacio para que tú respondas. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a responder al llamado de Dios? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a decidir respecto de lo que está haciendo Dios hasta ahora? Que el Señor bendiga su palabra en este día. Muchas gracias damos a Erwin por esta primera parte que nos ha dado de predicación del Evangelio. Es el turno de nuestro hermano Marco, quien tomará la segunda parte de la predicación para ustedes. Ahí está Marco, adelante. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están y estamos en estos momentos escuchando lo que nosotros hemos llamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me ha llamado la atención, nuestro hermano Andrés en la mañana nos entregaba algunos datos, algunas estadísticas. Nuestro hermano Erwin, en la primera parte, nuevamente nos entregaba algunos datos acerca del número de casos de muertes en Chile, que no es menor. Los datos a nivel mundial, que no es menor. En Estados Unidos. Solo en Estados Unidos se pensaba que podrían, al inicio, llegar a morir 200.000 personas. Y eso era como una cifra proyectada, y ya van más de 400, 500.000 personas. Estaba pensando en cuánto esos datos pueden afectarnos a nosotros. ¿Cuántos de esos datos pueden llevarnos a nosotros en lo personal a reflexionar sobre lo que nuestro hermano ha planteado en la primera parte? Poder entender a partir de ahí nuestra condición, mi condición delante de Dios. ¿Cómo estos datos pueden llevarme a mí a entender que soy un pecador y que necesito con urgencia resolver el tema de mis pecados, porque mis pecados, sus pecados, y por nuestros pecados, la sentencia viene sobre nosotros. Está establecido para los hombres. Dios lo ha establecido, que el hombre muera una sola vez, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, pero también muerte espiritual. Los datos que hemos recibido apuntan a la muerte física, pero Dios ya ha sentenciado, Dios ha mirado a cada uno de nosotros para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios ha mirado a través de toda la historia, a través de todos los tiempos, a través de todos los siglos, a través de todos los lugares geográficos de nuestro país y de nuestro mundo, para ver si había algún corazón que pudiese ser agradable o pudiese ser agradable a los ojos de un Dios santo. Y la sentencia de Dios es lapidaria para nosotros. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta sentencia nos excluye de la gloria de Dios. Esta sentencia de Dios nos pone lejos. En boca del profeta Isaías, Isaías ha dicho que nuestros pecados han hecho una barrera, una separación, una barrera infranqueable entre aquel que es santo y sublime, que es Dios,
y excelso sobre todas las cosas, y nosotros que somos sus criaturas. Y cuando vemos que estamos bajo la sentencia de Dios, muertos espiritualmente, en boca del apóstol, cuando escribe a los Efesios, dice que nosotros o que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ajenos a los pactos de Dios, ajeno a la gloria de Dios. Entonces eso nos pone en una condición real en nosotros, una condición realista. Ahora dirá usted, bueno, esas cosas son, yo no creo estas cosas. Leíamos la semana pasada, el domingo pasado, de un hombre del cual el Señor Jesús le llama necio. Y vimos que hay 3 tipos de necios. Necio es aquel que deja a Dios fuera de la ecuación de su vida. Hace su vida como le plazca. Hace su vida como bien él quiera construirla. Puede ser una muy buena persona, o puede ser una persona aberrante, como aquella persona que atentó contra la vida de ese pequeño, Tomás, de quien se nos hablaba en la mañana. Dios fuera de la ecuación, una muy buena persona, muy buen trabajador, muy responsable, amador de su esposa, amador de su familia, muy buen trabajador, muy buen vecino. Allí ha construido su vida a la vista de la sociedad, a la vista del entorno. Son de estas personas que son dignos de imitar. ¿Conoce usted a personas así? Bueno, si Dios no está en su vida, entonces Dios declara de él que es una persona necia. Necia porque esta noche dijo el Señor de un hombre que era así, muy trabajador, muy preocupado de sus cosas, con resultados para esta sociedad muy prominente. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Algo que tú no tienes control, has tenido control sobre todas las cosas, pero no tienes control sobre tu alma. Si tú estás en tus pecados, eres como aquel hombre a quien Dios ha de llamarle para pedir cuentas. Dijo el Señor, dijo Dios, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es una persona. El salmista habla de aquel necio. Necio dice en su corazón no hay Dios. Pero su vida está llena de maldad, piensa en cosas malas. Dios no está en su ecuación tampoco, pero él es lo contrario a aquel hombre que yo acabo de describir. Es un hombre que no está preocupado de ser una buena persona para esta sociedad. Una persona que aún obra y engaña. Una persona que en la mañana se nos hablaba de el hurto, aquel que hurta, aquel que tiene un corazón inclinado al pecado, a la soberbia, al orgullo, a aquellos pecados que nacen en el corazón y contaminan al hombre. Está el hombre sin Dios, pero que es bueno para esta sociedad. Está el hombre sin Dios, pero que no es un hombre beneficioso para esta sociedad. Pero entre estos dos estamos tú y yo quizás. Pero tú también decides vivir sin Dios. Si tú decides vivir sin Dios, eres un hombre falto. Eres un hombre necio, dice la palabra. También está el necio de Romanos, aquel que habiendo conocido a Dios, aquel que ha conocido a Dios,
decide vivir lejos de Dios, bueno, cada uno de ellos está expuesto a una condenación eterna. Y ahí es el Evangelio. El Evangelio resuena para el hombre pecador. El Evangelio resuena para aquellos tres o para nosotros o para usted. El Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje, el Evangelio de Dios, que es un mensaje que viene de arriba y que no es de los hombres. El mensaje del Evangelio no es de nosotros. El mensaje del Evangelio no es de la iglesia. El mensaje del Evangelio no es de un grupo exclusivo de personas. Sea la religión que sea una religión popular o sea un grupo de personas. El Evangelio no es de ningún líder. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios para el hombre necesitado, para el hombre enfermo espiritual. Y tú y yo estamos bajo la enfermedad del pecado que nos corrompe y que lleva al hombre a una condenación eterna. Pero el mensaje es una buena noticia. El mensaje del Evangelio es una buena noticia. El mensaje del Evangelio es el mensaje que apunta a Cristo y apunta a la obra de Cristo. Apunta a que aquel que muere en una cruz, identificándose con nuestros pecados, aquel que gusta la muerte por todos, aquel que carga sobre sí el pecado de todos nosotros, aquel que en la cruz es herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, aquel que muere en aquella cruz es el regalo de Dios, es la manifestación del amor de Dios. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios para ti y para mí. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a leer el testimonio o vamos a tomar algo de la palabra de Dios que nos lleva al propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es mirar a Cristo, mirar al Señor, hablar de Él. Podemos estar hablando todo el tiempo de nosotros. Eso no va a salvar a nadie. Podemos tomar las mayores contingencias que podamos tratar y estar hablando toda la tarde o todo el día de las contingencias de la vida. Pero eso no va a salvar a nadie. El Evangelio es el mensaje de Dios que tiene el propósito de transformar la vida del pecador. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es mirar a Cristo. El propósito del Evangelio es mirar hacia la cruz de Cristo. El propósito del Evangelio es que por medio de Cristo veamos nuestra condición de pecador y entendamos que la única manera de resolver el problema de nuestros pecados es a través de la cruz de Cristo. Vamos a leer en Juan, vamos a leer el testimonio de Juan. Juan, el evangelista, escribe de dos personas que dan testimonio del Señor. Vamos al capítulo 1, versículo 26. Allí tenemos a uno que da testimonio de Jesús. Y nosotros estamos aquí para dar testimonio de Jesús. Juan, el capítulo 1, leámoslo por favor, versículo 29. Dice, escribe Juan el evangelista, ya siendo un hombre anciano, escribe estas cosas que él vio y que escribe con un propósito, como dice al final del Evangelio. Escribe para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida
en su nombre. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este Juan es Juan el Bautista. Y dijo, Juan vio a Jesús y dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire esta tremenda declaración. Los oyentes de Juan, los oyentes entendían muy bien qué significaba ser un cordero, porque ellos habían practicado muchas veces, habían aprendido desde pequeño lo que era el sacrificio de un cordero. Dios se agradaba de la muerte de un cordero escogido, un cordero separado, un cordero sin mancha, sin tacha alguna, que iba a ser sacrificado. Iba a ser sacrificado por los pecados del sumo sacerdote y de los sacerdotes, y también iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo. Por lo tanto, los que le oyeron a Juan, entendían muy bien lo que el Señor estaba mencionando, o lo que Juan estaba mencionando. Él dice, he aquí el Cordero de Dios, señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí tenemos una declaración universal, no solo una declaración para los que oyeron en ese momento, no una declaración para el pueblo de Israel, a quien fue manifestado esta declaración. Aquí encontramos una declaración que tiene alcance universal. Él es el Cristo, Jesús, Él es el Cordero de Dios, el escogido de Dios, desde antes de la constitución del universo, manifestado en los postreros tiempos, por amor de ti y por amor de mí. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan sigue escribiendo el testimonio de Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Por eso a Juan el Bautista también se le llama Juan el Bautizador. Juan el que bautizaba. Juan al que venían los de Jerusalén y de las tierras alrededor, venían a Juan, al Jordán, para ser bautizados, porque Juan bautizaba y Juan predicaba el arrepentimiento o el bautismo de arrepentimiento. Dice, yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Mira, aquí está el testimonio de Juan. Juan hace dos grandes declaraciones del Señor. Primero, Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El alcance de aquel a quien Él ve, el señalado por Dios, el escogido por Dios, el Cordero de Dios, llamado así, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Y la segunda gran declaración que hace, yo le vi, dice al final, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entre estas dos declaraciones hay un testimonio que Juan recibe. Y el testimonio que él recibe es que vendría uno y que él vería
y que vería, dice, vendría sobre él y que él vería descender del cielo como paloma, ver al Espíritu descendiendo como paloma y que permanece sobre él. Si ustedes me acompañan, rápidamente a Marcos, el capítulo 1, allí está el bautismo del Señor, el testimonio de Juan. Juan había recibido este testimonio: sobre quien veas descender al Espíritu sobre él como paloma y que permanece sobre él, este es. No tan solo este es el señalado, sino este es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Y allí está, dice el versículo 9 del capítulo 1 de Marcos: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que desciende sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué tremenda revelación, qué tremendo mensaje descubre Juan. Escuchó la voz que le decía: sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma y que posa sobre él, este es. Y Juan le vio. Y Juan dio testimonio de que él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de que él es el Hijo de Dios. Cuando el Señor inicia su ministerio, Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor le dice: contad a Juan lo que veis. Contad a Juan lo que veis. Los ciegos ven. Los leprosos son sanados. Los cojos andan. Es decir, aquel es el Dios de maravillas, el que hace milagros portentosos. Y aún es aquel que puede resucitar a los muertos. Y vuelven, y dan testimonio de estas cosas, de que Él es el señalado. Y el Evangelio tiene por misión, tiene por objetivo mostrar al señalado. Y el señalado no es ni mi hermano Erwin, que predicó en la primera parte, ni el señalado es el hermano Marco, que está leyendo en la segunda parte, ni el más grande de los predicadores. El señalado es Jesucristo. Y la invitación es que mires al Señor, que vengas a Él. Y si tú eres del Señor, invita a tus cercanos para que conozcan al Señor. Si tú no eres del Señor, la palabra te invita a que te arrepientas de tus pecados. Si tú no eres del Señor, la palabra nos invita a mirar a aquel que es el Cristo, aquel que muere en una cruz, aquel que es cargado con nuestros pecados, aquel que es sin mancha, sin contaminación alguna, aquel que es hecho más sublime que los cielos, aquel que es sin pecado, se identifica con el pecador, santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Hombres pecadores, ofensores de Dios, viviendo en su propia vida, no tomando en cuenta a Dios
en sus caminos. Desde dentro del corazón de estos hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la lascivia, las contiendas, las avaricias, la indiferencia para Dios. Todas estas cosas nacen en el corazón del hombre y contaminan al hombre. Por lo tanto, allí está el Dios santo y el hombre pecador. Jesús, llamado el Cristo, va a la cruz, y allí en la cruz Él se identifica con el hombre pecador. Aquel que es justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Aquel que es perfecto en todos sus caminos muere a favor de aquellos que han escogido su camino torcido y que les lleva al lugar de condenación. Mira la cruz. Allí en la cruz Jehová carga en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Vamos al segundo testimonio, en la segunda porción, en el versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo nuevamente: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Me gusta esta frase. Oyeron hablar de él y siguieron a Jesús. No hay mayor bendición de aquel que sigue a Jesús. El que busca, halla. El que busca, halla. Le oyeron hablar, dice el versículo 37, los 2 discípulos se siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Por qué vienen a Jesús? ¿Qué buscas? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Querido oyente, ¿usted escuchó a Erwin Pérez? ¿Escuchó el mensaje de Erwin Pérez? Siga a Jesús, porque su mensaje es hacia el Señor Jesús. ¿Usted escucha a Marco Uribe? Siga a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí está la tremenda invitación. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Ven a aquel que es el Cordero de Dios. Ven a aquel que puede llenar tu vida. Ven a aquel que puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor Jesús toma las Escrituras. En una ocasión habló a unos discípulos que iban camino a Emaús después de su resurrección, y le empieza a hablar, a abrir las Escrituras. Y el corazón de ellos ardía cuando el Señor tomaba las Escrituras, iba al Antiguo Testamento, iba a los escritos de Moisés, iba a los escritos de los profetas, iba a los escritos de los salmos. Y el Señor exponía, abría las Escrituras para mostrar todo lo que de él decía la palabra de Dios.
y el corazón de ellos ardía cuando oían al Señor. Quiera el Señor que el corazón de ustedes en esta tarde se abra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que quiera el Señor, permita el Señor que ustedes se inquieten por el estado eterno de su alma. Miren, si usted mira, como decía el hermano Erwin, si usted mira las estadísticas del COVID, más de 20.000 muertos, a lo mejor le parecerá lejano. Pero otra historia es estar involucrado en esa estadística, cuando le ha tocado su vida, cuando le ha tocado su entorno. Leía de un joven que se había accidentado trágicamente camino a Copquecura en una moto. Salió de su casa con destino a un cierto lugar y nunca llegó a ese destino. En otro lugar, un camión choca con una camioneta y mueren 3 personas. Sí, la muerte está cerca, en torno. La muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Estás tú preparado para partir a la eternidad? Arrepiéntete. Me sumo a la invitación, al llamado de mi hermano Erwin, al llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, dijo el apóstol Pedro en su primer discurso, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de llenura espiritual. ¿No quieres saciar la eternidad de tu alma? ¿No quieres tener el perdón de tus pecados? Nuestros pecados nos alejan, nos excluyen de la gloria de Dios. Pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ven a Cristo, recíbele como tu Salvador personal. Cree en Él, que Él es el Cordero de Dios que muere en una cruz para otorgarte perdón y salvación. Descansa en Él. Si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, yo os haré descansar. El Señor promete descanso, descanso espiritual, descanso de una vida cargada de pecado, y te llenará de esperanza y de paz, porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de paz. Es el poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Evangelio te ofrece paz. El Evangelio te ofrece salvación, te ofrece perdón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. En el Evangelio se anuncia perdón de pecados para todo aquel que cree. Pero dice el Evangelio, el mensaje dice, pero el que rehúsa creer. Están los que creen, pero también están aquellos que rehúsan creer. Salvación para el que cree, pero el que rehúsa creer, no lo decimos nosotros, lo dice tu palabra. El que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Oh nuestro Dios, queremos que nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros conocidos, ellos se conviertan al Señor. Que la obra de Cristo opere en sus vidas para salvación, para el perdón de sus pecados.
que ellos puedan ser justificados, pues por la fe, y que ellos tengan paz, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por lo que ha sido este día, tu palabra expuesta en la mañana, la enseñanza, y ahora el Evangelio, y rogamos por nuestros amigos, para que el Evangelio tenga cabida en sus corazones, en sus vidas, para el beneficio eterno de sus almas. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.